Vamos a revisar en este video qué es lo que ha estado sucediendo en Afganistán en este último año, justo en los últimos momentos que han desembocado a los acontecimientos que actualmente estamos viendo en los medios de comunicación, en los que se retiró Estados Unidos de Afganistán y los talibán inmediatamente tomaron todos estos vacíos de poder que iba dejando el ejército estadounidense. Y bueno, vamos a ver, primero los antecedentes ya están en los videos anteriores. Acuérdense, subimos un video con una línea de tiempo pequeña donde se explica muy rápidamente todo el conflicto de Afganistán, y hay otra versión clase en donde vamos punto por punto y analizando un poco mejor la historia para poder entender todo este conflicto. Y bueno, aquí en el desenlace, acuérdense que ya ahorita en el 2021 Estados Unidos se está retirando y ha habido varias declaraciones por parte de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que dicen que el objetivo de Afganistán nunca fue la construcción de infraestructura y de un Afganistán moderno, sino que el único motivo por el cual Estados Unidos estaba en Afganistán era para evitar que los grupos como Al Qaeda o ISIS tuvieran una relación directa con el grupo talibán y con ello pudieran atentar en contra de Estados Unidos, ¿no? Acuérdense que Al Qaeda fue el autor y Osama Bin Laden fueron los autores de los atentados a las Torres Gemelas, y eso fue lo que permitió que Estados Unidos invadiera Afganistán hace 20 años. En Afganistán no nació el Afganistán moderno como en otras intervenciones que ha habido a lo largo de la historia. Estados Unidos entró en Afganistán, no se crearon instituciones sólidas. Los apoyos económicos estadounidenses estuvieron presentes durante todo el periodo de tiempo de la toma de Kabul por parte de Estados Unidos, pero no así ahora que se retiran, ¿no? Cuando se retiran hay una gran cantidad de desempleo. El 40% de los habitantes en Afganistán está desempleado. Y bueno, como dijimos, los ingresos económicos principales que recibía Afganistán fueron en principio por ayuda internacional, ayuda estadounidense, y como sabemos también la producción del opio, ¿no? De la amapola, que bueno, es Afganistán el país más importante para la producción de este narcótico, que es considerado ilegal en todo el mundo. También hay un problema que deja Estados Unidos, que es los 3 millones de refugiados a países vecinos que se han estado pues moviendo a lo largo de todo este tiempo, y ahora que regresa el talibán, pues más. Las fuerzas especiales que se quedan en Afganistán, el ejército de Afganistán, pues es un ejército que es leal, pero que no es experimentado, ¿no? Decíamos que son jóvenes que realmente pues han sido forjados en muy poco tiempo por instrucción de Estados Unidos y de la OTAN en su momento, y que van a pelear en contra del talibán. Los talibán, que es la población que ha estado unida a lo largo de la historia y que ha estado ahí presente para hacer frente a la invasión soviética, y en este caso a la invasión también estadounidense, han sido un grupo mucho más cohesionado, mucho más legitimado. Es una gran parte de la población. Y bueno, están unidos con esta ideología anti-estadounidense, anti-yanqui, que es algo que prácticamente todo el gobierno afgano, toda la población afgana tiene en común, este sentimiento anti-occidental, anti-yanqui, independientemente de si son afines al talibán o no, que muchos no lo son, pero sí todos están de acuerdo con que las fuerzas de ocupación estadounidenses debían de salir ya, ¿no? Acuérdense que también el nacionalismo fue algo que estuvo utilizando el talibán para tratar de unificar un poco la ideología o la percepción que se tiene de ellos. Estados Unidos, como dijimos hace rato, el objetivo de la intervención fue cortar el vínculo entre el talibán y Al Qaeda, impedir que el Estado Islámico y Al Qaeda tuvieran bases en Afganistán, para contener la amenaza internacional, ¿no? Acuérdense que cuando estuvieron Estados Unidos buscando a Osama Bin Laden, ni el régimen talibán, ni en Afganistán, ni Pakistán permitieron que Estados Unidos interviniera en sus países para poder buscar a Osama Bin Laden o al grupo talibán o al grupo de Al Qaeda, y esto hizo que la percepción de estos países pues estuviera en la lista negra de Estados Unidos, ¿no?
En abril pasado apenas Estados Unidos ya empieza a retirar sus fuerzas militares, que ya había empezado a retirar desde el año pasado, poco a poco. Ya hemos dicho que no se tarda, toda la infraestructura que tiene que ver con el ejército estadounidense tarda mucho tiempo en irse desplegando, pero ya en abril empieza a retirar una gran cantidad de fuerzas militares. Se empiezan a hacer estos análisis del costo que tuvo esta guerra, $300 millones por día, desde el 11 de septiembre, que da una suma de $3 billones que se han gastado en la guerra de Afganistán en todo este tiempo, ¿no? Se gastaron en subsidios al gobierno, al gobierno de Afganistán, que finalmente fue un gobierno corrupto. Se compraron armas, se contrataron a todo el personal estadounidense, a los contratistas, al ejército, que fueron desarrollándose allá en Afganistán. Y bueno, todo este dinero se fue yendo a lo largo del tiempo. Una también de las cuentas más macabras al final de la guerra, aquí lo tenemos en este cuadro: 2.500 muertes de soldados estadounidenses, únicamente estadounidenses, 4.000 muertes de contratistas civiles estadounidenses, de personal que trabajaba de forma aledaña en Afganistán, 69.000 policías militares afganos muertos del ejército afgano, que no es el Talibán y no son los mujahidines, no son los grupos étnicos que están dispersos en todo Afganistán, sino que se refiere específicamente al ejército, a los policías, del gobierno como tal. 47.000 civiles afganos muertos, el daño colateral que siempre sucede, incluyendo niños, gente inocente. 51.000 opositores del Talibán también han sido asesinados o muertos. Como decíamos, estos grupos étnicos minoritarios que no son parte del Talibán o de la etnia Pashtun, que como dijimos anteriormente también la etnia Pashtun es la que forma a los Talibán, aunque no todos los Talibán son Pashtun. Y bueno, ya el 1 de mayo el Talibán y Al Qaeda comienzan una ofensiva contra el gobierno, así como sucedió cuando se retiraron de la Unión Soviética, cuando se retiró de Afganistán. De la misma manera, antes de que se fueran completamente el ejército, ya había atentados que marcaban esta inconformidad con el gobierno, y el régimen talibán y Al Qaeda empezaron a hacer algunos atentados antes de marcharse, antes de terminarse de marchar el ejército, aunque ya obviamente ya habían manifestado que iban a salir de Afganistán. Los últimos movimientos para retirar las tropas de Estados Unidos se dieron ya el 4 de mayo, bueno, se han estado dando hasta el día de hoy prácticamente, que es el 31 de agosto del año 2021. El ejército afgano se queda con 300.000 soldados afganos, que como decíamos, pues no tienen mucha experiencia, pero son leales. Y mientras tanto los talibanes van ganando provincias bajo su control alrededor de todo Afganistán, desde el sur hacia el norte. En el momento en que Estados Unidos anuncia su retirada, el Talibán se va expandiendo, va tomando ciudades de forma no violenta, ¿no? Que esto también ya lo habíamos visto. El ejército afgano se va rindiendo, va negociando con el Talibán y se van tomando diferentes ciudades a lo largo de todo Afganistán, desde el sur, decíamos, hasta el norte. Esta proximidad del grupo talibán y ante la impotencia del ejército afgano, consigue que el presidente Ashraf Ghani escape de Afganistán, en esta famosa fotografía de donde está escapando, ya que le habían avisado que estaba rodeado por el Talibán, todo el aeropuerto. Tiene que escapar en helicóptero, y esto fue lo que también nos recordó en algún momento esta salida de Saigón por parte también de Estados Unidos, cuando no se pudo instaurar un gobierno favorable a Estados Unidos en la antigua Vietnam, ¿no? Entonces sale Ashraf Ghani, abandona el país. El Talibán, como dijimos, va tomando diferentes ciudades. Aquí es la bandera del Talibán. El Talibán se apropia o llega, digamos, a Kabul. Van a tomar el parlamento, van a tomar la televisión. Se va a instituir, mejor dicho, la República Islámica de Afganistán. Bueno, deja de existir, mejor dicho, la República Islámica. La República que, como decíamos, es un sistema occidental, y es en lo que contra lo que estaban peleando estos grupos talibanes, que están en contra de esta culturalización del mundo, esta occidentalización que implica la educación y todos los conceptos occidentales que se quieren instaurar en todo el mundo. El régimen talibán
quita esta República Islámica de Afganistán y establece el Emirato Islámico de Afganistán, el Emirato. Y bueno, aquí ya tenemos al vocero talibán Mujahid, que es quien ha estado, bueno, hay varios voceros. También existe Suhail Sahin, que también es el vocero, y se establecieron varios voceros del talibán después de esta ronda de Doha, en la que en las conversaciones Estados Unidos y el talibán negociaban la salida, y hubo varios personajes del régimen talibán que ya fueron reconocidos por parte de Estados Unidos y que de hecho pues estuvo tratando con ellos precisamente el tema de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Aquí tenemos a los principales líderes de talibán. El mulá Haibatullah Akhundzada, que es el líder supremo, digamos es como el presidente, el líder supremo que sustituyó al mulá Mansur Akhtar, que fue pues eliminado, que fue asesinado por un dron por parte de Estados Unidos en el 2016, y desde entonces es nombrado líder del talibán, ¿no? Se vincula con Al Qaeda y con sus líderes también. Es una de las personas más importantes en este régimen de Afganistán. Después tenemos acá también a otro personaje, el mulá Abdul Ghani Baradar, que es el cofundador del talibán, junto con el mulá Omar, el mítico, histórico mulá Omar, que fundaron el movimiento del talibán. Fue detenido en Pakistán en el 2010 y liberado en 2018, trasladado a Qatar. Es un diplomático actualmente talibán y es encargado de la oficina política. Acuérdense que muchos de estos personajes estuvieron presos incluso en Guantánamo, cuando Estados Unidos entrara justo después de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, y buscara a los responsables del atentado, ¿no? Por otro lado tenemos también aquí el tercero, tenemos a Sirajudi Haqqani, es jefe de Red Haqqani, que es dentro de este grupo talibán, es un grupo terrorista, es mucho más extremo y se encarga precisamente de organizar todos estos atentados que se han hecho, los atentados suicidas contra funcionarios del gobierno, afganos, estadounidenses, y bueno, esta ala del terrorismo ya más encaminada en hacer físicamente, en planear los atentados, está encargada de este personaje, Sirajuddin Haqqani. Bueno, acá tenemos este otro personaje, el mulá Yakov. Mulá Yakov fue el sucesor, es el hijo del mulá Omar, que dirige una comisión militar, es más bien un símbolo y una figura unificadora de este movimiento talibán, precisamente por ser el hijo del mulá Omar. Otro personaje es Zabihullah Mujahid, es el portavoz, uno de los portavoces, difunde los comunicados, declaraciones asociados al Ministerio de Cultura, de Información de Afganistán en el gobierno anterior. Él estaba involucrado y por lo tanto pues es el portavoz actualmente. Y Suhail Sahin es el portavoz, como decíamos, desde los acuerdos de Doha en 2020. Es uno de los líderes que estuvo pactando con Estados Unidos en este momento el año pasado. En las filas de los talibanes hay grupos étnicos, como decíamos, y en Afganistán hay muchas otras organizaciones terroristas, es decir, no nada más Al Qaeda, ISIS, son las principales, sino que entre ellas hay algunas otras formadas por otras etnias que están igualmente viviendo en el territorio afgano. Ya lo decíamos anteriormente, revisen el video de la clase, del análisis de todo el periodo de tiempo de Afganistán. Hay grupos como los uzbecos, los kirguisos, los turcomanos, los tayikos, que forman igualmente algunos movimientos que están en contra y bueno, no tan en contra. Digamos que hay algunos que tienen vínculos con el talibán o relación con el talibán, pero que son grupos importantes dentro de este país, ¿no? Vamos a ver rápidamente cuál es la posición de los países que son potencia, los países que están alrededor de Afganistán, que tienen mucho que ver. Rusia, en Rusia los talibanes son considerados como terroristas desde el 2003. Sin embargo, se han hecho algunos acercamientos, porque bueno, Rusia busca tener una influencia en la zona, ahora que Estados Unidos se va a salir, busca contrarrestar esta influencia estadounidense y al mismo tiempo le preocupa el avance del terrorismo. Sin embargo, apuesta por hacer alianzas con los talibanes
Y bueno, mientras tanto va a esperar para no reconocer al gobierno talibán por el momento. En Irán se había hablado de la presencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, que apoyaba en secreto a los talibán y que al mismo tiempo, bueno, a nivel internacional o a cara de la comunidad internacional, compartía la hostilidad en contra de los talibanes con Estados Unidos, ¿no? Pero también Irán juega un papel muy importante en la geopolítica de la región y antes de definir cualquier postura va a ver de qué manera puede verse beneficiado en esta nueva reestructuración de la geopolítica en la zona, además con China presente, ¿no? China, por ejemplo, pues tiene unos grandes intereses económicos en Afganistán, es el principal inversor tecnológico de telefonía, tiene interés en el cobre de Afganistán y busca más bien estabilizar esta zona que justamente en la que cruza la nueva ruta de la seda y que que China pues controla, ¿no? De cierta manera. Sin Estados Unidos, los talibanes van a buscar a China para invertir. Y este es el vacío de poder que deja Estados Unidos y que China inmediatamente va a tomar. Por lo tanto, pues los chinos tienen voluntad de trabajar con el talibán. De hecho, ya se han reconocido a los grupos, a las avanzadas diplomáticas en las cuales pues China se acerca para tratar de eliminar la influencia, como decimos, de Estados Unidos y al mismo tiempo de India y de Rusia y de las otras potencias que también puedan estar buscando cómo mantener sus intereses en la zona. Y una cuestión importante también de China es que el gobierno chino quiere eliminar a los grupos extremistas uigures. Acuérdense que los uigures son este grupo minoritario en China que son musulmanes y que tienen conflicto con el gobierno socialista chino, que no reconoce ningún tipo de religión. Y bueno, estos uigures están en Xinjiang y grupos talibanes podrían favorecer la oposición uigur en la frontera con China y hacerlos más fuertes, y es algo que los chinos, el gobierno chino, pretende erradicar. Pakistán comparte, ya lo decíamos también, una gran línea fronteriza en el sur de Afganistán. La línea Durand es una línea que no está totalmente definida y que los grupos talibán asumen como propia, por lo tanto Pakistán teme que los talibán puedan invadir o puedan mover la línea fronteriza y tener un enfrentamiento directo con ellos. Y también temen la crisis de refugiados que sucede a las fronteras de Afganistán. Obviamente en Pakistán, pues los miles de refugiados que están escapando del talibán van hacia allá y es algo que también es importante para Pakistán. Y también hay que recordar que fue uno de los 3 gobiernos que reconoció al régimen talibán hace 20 años, Pakistán junto con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos, como decíamos, pues lo que quiere es recortar el gasto, quiere también recortar la amenaza de que Afganistán sea un lugar que protege al terrorismo. Lo dijimos por la cuestión de los atentados del 11 de septiembre, y entonces ya ha dicho Joe Biden que a ellos no les interesaba construir ningún Afganistán moderno, ni construir democracia, ni construir nada, sino únicamente garantizar que no hubiera vínculos entre el talibán con Daesh, con Al-Qaeda, con estos grupos terroristas, y siendo así, pues se retira de la zona y deja todas estas vacíos de poder que, como estamos viendo, las demás potencias están asumiendo. India, por último, tiene una inversión también muy importante en la infraestructura en Afganistán, en electricidad. Además, también dona constantemente a este país. Y bueno, tiene esta cuestión: los grupos talibán pueden causar caos en Cachemira, que también es una zona en disputa administrada por India. Y bueno, teme también India esta presencia de China en la región, este aumento de la influencia china, porque India tiene más bien acercamientos con Estados Unidos en materia de seguridad. Ahora, el talibán pues sí es un grupo que no es muy popular. Sin embargo, el vicepresidente Amrullah Saleh y también otro personaje, Ahmad Massoud, declararon que ellos van a luchar en contra del régimen talibán, cada quien por sus diferentes razones. El vicepresidente Amrullah Saleh se declaró el poder legítimo, aunque el talibán llegó a toda la capital. Es aliado de Ashraf Ghani, del presidente que huyó.
Y bueno, él está replegado en Panjshir, en el norte de Kabul, en donde ya no está el talibán. Ellos tienen control de esa zona. Es colaborador muy cercano de Estados Unidos y ya declaró a mantener una resistencia contra los talibanes. Y como decíamos, por otro lado, Ahmad Massoud también tiene una resistencia armada organizada. Él está igualmente al norte del Kabul y es hijo del líder asesinado por el talibán en el valle de Panjshir, lo que lo hace estar vinculado. Él era un adolescente cuando mataron a su padre y él desde entonces pues está luchando en contra del talibán. Son las dos facciones que hasta ahora se han erigido para mantenerse lejos de o en contra de este sistema de gobierno del talibán. Hoy, como decíamos, 31 de agosto del año 2021, se retiró el último soldado, ya lo vemos acá en las imágenes de la derecha, de color verde, el último soldado de Estados Unidos en territorio afgano, y con ello se termina esta ocupación estadounidense. 20 años después, casi 20 años, el 11 de septiembre, 12 días antes de que se cumplieran 20 años justitos, sale el ejército estadounidense de Afganistán. Y bueno, los talibanes están celebrando la independencia de Afganistán, mientras la comunidad internacional tiene su propia lectura.